prácticamente todo el circuito, ¿no? Tenías una avería mientras estabas en un QSO y sobre la marcha lo virabas para arriba, le metías el destornillador, el, el, lo que tuvieras a mano por allí, el soldador, no sé qué, reparabas y seguías hablando, ¿no? Eso ahora, vamos, ni de casualidad se puede pensar, ¿no? Bueno, pues ya estamos en la grabación, que es lo que va a quedar después para YouTube y Vox y todo eso y el podcast. Nada, bienvenido Pablo Cruz Corona, que para los que no le conocen, los poquitos que creo que no te conozcan, referencia número 1 en el mundo de la radioafición en Canarias y sobre todo por sendos libros y sobre el mundo del satélite que nos ha introducido a muchísimos en esa modalidad de radioaficionados. Pero hoy va a estar por otro tema, también un libro. Pero en este caso, el origen del mundo de la radiodifusión, la radio comercial en Canarias, en las Islas Canarias, y en lo que era al principio el África española, ¿no? Que también, de alguna manera, era parte, ¿no? del territorio nacional. Y eso, bueno, pues nos va a orientar un poquito cómo fue de este cambio de tercio que hiciste, ¿a qué se debe? ¿Qué devoción tenías ahí por la radio o por qué ahí nos muestras el libro? Efectivamente, que se puede adquirir a través de ahora luego lo comentarás, por los cauces habituales de Amazon, me imagino, y otros medios, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos, un cordial saludo. Primero que nada pido disculpas por la voz, la tengo hecha un desastre. No tiene nada que ver con los años. Mi médico siempre me dice que esos son problemas del calendario, pero yo no puedo echarle la culpa a eso, ¿no? Pero sí es cierto que en el paso de los años vas perdiendo timbre de voz, sobre todo a determinadas horas. O sea, a lo mejor te levantas por la mañana con tu voz normal de siempre, desayunas y luego se te queda esta voz aflautada y a lo mejor la vuelves a recuperar otra vez por la noche, ¿no? Vengo de la farmacia precisamente de ver si me daban alguna cosa. Me han recomendado vitamina A y sobre todo la recomendación principal, mira, que te vea un especialista porque puede haber algún nódulo, alguna cosa. No. Lo único que hay son muchos años detrás. Bueno, Pablo, te iba a decir que hicieras gárgaras, pero queda muy mal, ¿no? Aquí. No, también. Y hay pastillitas, esas con miel y limón y eso ayuda a limpiar las porquerías que se van acumulando ahí. Pero bueno, dejando a un lado eso, lo único que estoy haciendo es he puesto un micrófono de estos de pie y estoy hablando muy cerquita del micro, así puedo hablar más bajito y espero que se me oiga más o menos y no tener que elevar demasiado el tono, ¿no? Bueno, me preguntaba sobre el origen de este libro y por qué ese cambio de tercio. No, realmente no hay cambio. O sea, toda mi vida he sido hombre de satélite y espero llegar hasta el final de mis días moviéndome en ese terreno. Pero hay una cosa que hacía muchísimos años que me tenía en garganta, ¿no? Ustedes saben la cantidad de radioaficionados en todo el mundo, ¿eh? No hablo solamente de Canarias. En todos los lugares del mundo, la cantidad de radioaficionados que dieron lugar a lo que es el mundo de la radioafición en este momento. O sea, la radioafición y la radiodifusión son dos cosas que han estado de la mano desde siempre, de toda la vida, ¿no? De hecho, ustedes saben perfectamente que nosotros hemos considerado siempre a los padres de la radio, como puede ser Marconi o Tesla o cualquiera de los otros que estuvieron al principio de esto, siempre los hemos considerado un poco los primeros radioaficionados en el mundo, ¿no? Los primeros que fueron capaces de emitir una señal que se pudiese escuchar en otro sitio, al principio en telegrafía, por supuesto, y después ya en cualquiera de las modalidades. Siempre hay un radioaficionado detrás. En todas las emisoras que conozco, por lo menos
de las que he conocido durante todo el siglo pasado, el siglo XX, siempre hay algunos, o a veces muchísimos, a veces en exclusiva, radioaficionados. O sea, el radioaficionado siempre ha estado de la mano de la radio comercial. Y de hecho, no sé, se me ocurre pensar ahora en este momento, todos los técnicos que contrató Radio Nacional de España cuando abrió su centro emisor del Atlántico eran radioaficionados. Todos procedían del mundo de la radioafición. Y el que no era radioaficionado le obligaban a hacerse radioaficionado, ¿no? Porque algo tenemos en común. ¿Y no será la primera vez, Pablo, que las primeras transmisiones que se hicieron en vivo, ¿a quién llamaban? Porque no había infraestructura suficiente, digamos, para hacerlo, ¿no? A los radioaficionados, con sus propios equipos, ¿no? Pero permíteme que dé un salto cualitativo muy importante. Cuando la NASA decidió poner el primer satélite en órbita, se encontró con un problema importante. O sea, todos sabemos que cuando lanzas un satélite al espacio, se pone a dar vueltas ahí alrededor de nuestro planeta Tierra, y hay sitios donde lo pueden seguir. En el caso de Estados Unidos, pues desde Cabo Cañaveral o desde Houston se podía hacer un seguimiento perfecto de ese satélite cuando pasaba por encima de Estados Unidos. Pero cuando pasaba por Europa, cuando pasaba por Asia, cuando pasaba por Oceanía, perdían completamente la cobertura y se quedaban sin saber de esto. Había una forma muy sencilla, montar estaciones de seguimiento en todos los rincones del mundo para hacer un seguimiento en directo. Eso costaba mucho más que el propio satélite, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió, concretamente a técnicos radioaficionados que trabajaban también en la NASA, ¿y qué necesidad tienen que montar una cosa de esa? Lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con radioaficionados que hay en todos los rincones del mundo y que nos hagan ellos el seguimiento, y además gratuito. Eso venimos haciéndolo desde hace 60 años y seguimos haciéndolo actualmente. Bueno, eso es algo parecido a lo que sucedió con la Remer en sus inicios. Cuando la red de emergencia, cuando no había infraestructura, bueno, ahora mismo ya tenemos el 112, tenemos mil servicios institucionalizados, ¿no?, de emergencia, pero en aquel momento éramos los primeros también. Los primeros y los únicos, además. Prácticamente no había. Te cuento también un pequeño detalle. Hace poco hicimos una visita a un grupo de radioaficionados al 112 aquí en Santa Cruz de Tenerife, está al lado del Cabildo, y nos enseñaron todas las instalaciones. La verdad es que tienen una infraestructura extraordinariamente buena, muy moderna, muy actual, con un montón de equipos, y además gente muy preparada, ¿no? Pero en la azotea siguen teniendo una antena que transmite en 10, 15, 20 metros. Y en el cuartito ese oscuro que tienen ahí al fondo de no sé qué, que casi nadie conoce, sigue habiendo una emisora de radioaficionados. Por algo será. Y cuando todo falla, radioaficionados. Sí, sí. ¿Cuáles fueron los orígenes de la radio en Canarias? Tanto en una provincia como en otra, ¿fueron más o menos simultáneos? Y bueno, y tiene que ver mucho también, como has hablado antes, de los radioaficionados, ¿no? Tiene mucho que ver en esos inicios. Sí, indudablemente. Te cuento, la historia está recogida no de forma muy amplia, porque hay muchos detalles que son muy difíciles de verificar a estas alturas. Hoy en día cualquier cosa la puedes comprobar, te metes en Google y sabes todo lo que hay que saber. Pero si nos situamos en las primeras décadas del siglo pasado, pues hay muy poca información escrita y además veraz y comprobable, ¿no? Entonces lo que se sabe de aquella época, de los años 20, un poquito antes, es que al finalizar la Primera Guerra Mundial, en el año 18, en el 1918, hubieron algunos barcos alemanes que estaban por aquí por los alrededores, y a raíz del armisticio, pues uno atracó en Las Palmas de Gran Canaria y otro aquí en Santa Cruz de Tenerife. Los responsables del equipo de transmisiones de esos barcos
no eran radioaficionados, eran ingenieros de telecomunicaciones, el equivalente ahora a eso, ¿no? Eran los que se ocupaban de los servicios de comunicaciones de esas naves, y cuando desembarcaron aquí, pues lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con la gente, tanto en Santa Cruz como en Las Palmas, con gente que tuviera alguna relación con eso, ¿no? En las dos provincias encontraron gente que sabía muy poco de radio, porque no hay que olvidar que en esa época, ahora también, pero menos, en esa época estábamos muy lejos de Europa, muy lejos de España, a semanas en barco muchas veces, y entonces aquí llegaba muy poca información, equipos ni de casualidad, y estos hombres fueron capaces de reunir un equipito en Las Palmas y otro equipito en Santa Cruz, enseñarles un poco de qué iba esa historia, facilitarles material que ellos habían recuperado del barco, y montar pequeños equipitos para ellos, con la intención de poder mantener contacto con sus países, con sus familias y eso, ¿no? Pero la gente de aquí no quería hablar con Alemania, quería hablar con Venezuela o con Cuba, donde todos teníamos parientes, ¿no? Se montaron equipitos, en aquella época no hacía falta licencias, ni telecomunicaciones, ni cosas de esas por el estilo. Y bueno, se montaron una serie de cositas, y se montaron lo que fueron en principio solamente emisoras de radioaficionados, ¿no? Para no alargar demasiado el tema, voy a centrarlo exclusivamente en Tenerife. Un tal Juanito, se llamaba John James, creo que se pronunciaba algo así, pero aquí siempre se le llamó Juanito, y Juanito se quedará para la eternidad, ¿no? John Heike, con ese grupito de personas que montaron un pequeño equipo, y empezaron a hacer transmisiones con Centro y Sudamérica principalmente, ¿no? También con algunas partes de Europa, pero hacían sus comunicados, ¿no? Y como todos tenemos algún pariente por allí, pues aprovechabas que hablabas con Venezuela, con Caracas o con Barquisimeto, para pasarle saludos al pariente que tenías por allí. No podemos olvidar tampoco que en aquella época el teléfono, por supuesto, ya existía para las autoridades y para el rico del pueblo. El resto nadie tenía teléfono en casa, por supuesto, no como ahora, ¿no? Entonces, hablar por teléfono con tu pariente en Caracas, tenía que vender la casa para comprar la llamada de teléfono, que costaba una auténtica fortuna una conferencia de esa, ¿no? Pero a través de la emisora de radioaficionados podías hablar con el pariente, pasarle saludos, preguntarle cómo estaba, cómo iban las cosas y tal y cual, sin que te costara un solo duro, ¿no? Aquello esa voz se corrió rápidamente, y cada vez teníamos más gente alrededor diciendo, oye, que yo tengo una cuñada mía que no sé nada de podríamos hablar con ella. Bueno, pues vamos a intentarlo. Y bueno, cada vez teníamos más clientela en relación con ese tema, ¿no? Llegó un momento en que acabó, ahora te veo perfectamente, José. Teníamos tanta clientela, por llamarlo de alguna manera, que se llegaron a organizar, concretamente aquí en Tenerife se organizó un radioclub que estaba formado por esas personas que eran radioaficionados. Entre ellos estaba don Jacinto Casariego, él fue presidente de la URA aquí primero en toda Canarias, luego en la provincia de Tenerife, luego en Santa Cruz de Tenerife, y bueno, siempre estuvo relacionado con este mundillo hasta que falleció hace ya bastante tiempo. En Las Palmas había otro personaje importante, don Agustín Barbusano Polegre, un auténtico personaje, EA8 América España, como él decía, a pesar de que España en nuestro código está mal dicho, porque en inglés se pronuncia Spain y se escribe con S. Entonces decir EA8 América de España internacionalmente está muy mal dicho. Pero bueno, en aquel momento Don Agustín, al que tuve el honor y el placer de conocer perfectamente y personalmente, cuando lo oías hablar en 40 metros en amplitud modulada desde aquella época, lo reconocías inmediatamente. No hacía falta que te dijera el indicativo. Decía, hola, ¿quién está por ahí? Y sonaba un vozarrón enorme. Decía, hola, ¿qué tal? Siempre te hacías la idea de que era un tío de 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho y no sé qué. Un día me fui a Las Palmas a conocerlo.
y lo conocí y era, bueno, más pequeñito que yo, era pequeñito, delgadito, muy poquita cosa. ¿De dónde le salía ese bozarrón a don Agustín Barbusano? Nunca lo pude averiguar, pero realmente era maravilloso. En la portada de este libro, permítame que lo ponga en pantalla. Sí. Sí, que estamos viendo. Este señor que está aquí, este que está sentado, es Agustín Barbusano en 1930. Yo lo conocí a finales de los 50 y tantos, casi de los 60 todavía estaba, era un hombre bastante entero, ¿no? Ese equipo fueron los primeros radioaficionados, aficionados a la radio, o como quieran ustedes llamarlo, que fueron capaces de crear en principio un radioclub que se llamó Radio Club de Tenerife, que luego con el paso del tiempo, ya cuando intervino el gobierno de España, se asignó un indicativo. Primero se le asignó, en aquella época se utilizaban los Eco Alfa Radio, EAR, ¿no? Entonces, aquí en Tenerife... Y, Pablo, es verdad que, como me imagino que los inicios, digamos, muchos radioaficionados pertenecían al ejército, ¿no? Imagino, no sé si el caso de Canarias también afectó. De los que están ahí en esa foto, tres eran militares, uno era un representante del gobierno y el único que era civil era Agustín Barbusano, ¿no? Los demás siempre han tenido, no solamente aquí, en Estados Unidos, por ejemplo, la fuente principal de hace 60 años o de ahora, en actual, sigue siendo el ejército. Es decir, un señor que ocupa un alto cargo en el ejército y que ha trabajado toda su vida en los equipos de transmisiones del ejército de la Unión Santiago América, cuando se jubila y se va para la casa, quiere seguir en contacto con esto. Y lo primero que hace es sacar su indicativo y ponerse a hacer radio en su casa. Eso sigue existiendo. En España no tanto, porque los radioaficionados en España nunca fuimos bien vistos, ni antes de la República, ni después, ni mucho menos en la época franquista. Ser radioaficionado era ser casi un espía, ¿no? Tenías todos los medios a tu alcance para poder recibir y pasar mensajes al enemigo. Y bueno, tú eras amigo, pero el enemigo no lo sabía. De hecho, solo un detalle. No, sí. Sí. Que te iba a decir que ser radioaficionado y espía, bueno, lo de radioaficionado es público y notorio, pero no puedes decir que eres espía también, porque eso el secretismo va aparejado, ¿no? Por eso me imagino que habrá muchos radioaficionados que han sido espías, pero que no se sabe que han sido espías, claro. Exacto. Cuento bastantes cosas en el libro en relación con ese tema, no de los espías, ¿no? Sino de la división que se hizo cuando la Guerra Civil Española. Lógicamente ya habían, no muchos, pero habían como 600, 700 radioaficionados en España, y lo primero que hicieron las fuerzas militares fue asegurarse de que los radioaficionados formaban parte de su fila. Entonces, los que cayeron en el bando nacional fueron captados por las huestes de Franco, y los que cayeron en la banda roja fueron captados por el Ejército Rojo para trabajar con ellos, porque éramos los únicos, yo no estaba todavía cuando eso, eran los únicos que sabían algo en relación con esto, eran los únicos que tenían unos conocimientos muy profundos de lo que era el espectro radioeléctrico, de lo que era una emisión de radio, lo que era un micrófono, lo que era una antena. Eso la inmensa mayoría de la gente no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Entonces eran elementos muy valiosos. Y entonces, si eras radioaficionado de la parte de acá, tenías un color, y si eras de la parte de allá, pues tenías otro color. Algunos eran de los dos colores, porque, bueno, yo vivo en la zona roja, pero yo me siento nacional o nacionalista. Entonces, ¿a quién defiendo? Pues mira, no defiendes a nadie, tú ocúpate de hacer tu trabajo y no te metes en el lío, ¿no? De ahí viene toda esa leyenda que hablamos siempre de que en las emisiones de radio nunca se habla de política ni de religión. Tiene mucho que ver con eso.
Sí, yo creo que efectivamente es algo que lo tenemos ahí, que pende de nuestra reputación y es algo, un signo de, digamos, de urbanidad radiofónica, ¿no? O de, no sé cómo decirlo, pero muchos colegas, sobre todo los nuevos, los avenidizos, los que llegan ahora, que no lo entienden. Dice, ¿y cómo, si yo en la calle hablo de esto y de lo otro, y por qué en la radioficción no puedo hablar de política ni nada de esto? Siempre suele pasar ese tema. Sí, suele pasar y además hay una razón, independientemente de lo que acabo de comentar, hay una razón de peso fundamental en esto, ¿no? Si yo estoy hablando con un señor que vive en Cuba, donde sabes que tenemos todos muchísimos amigos y hay unos magníficos radioaficionados en esto, pues si hablas con Cuba, y perdón porque hay algún cubano en este momento entre nosotros, por lo que voy a decir, lo voy a decir con todo conocimiento de causa, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de política con un cubano? ¿Tú eres castrista o eres más americanista? Yo no puedo hablar de eso, no debo hablar de eso. Y si hablo con un maometano, hablo del cristianismo. Y con un árabe, hablo de Mahoma o hablo de Cristo. No te metas en su terreno, ese no es nuestro territorio. No te metas en eso. Claro. No hace falta que nadie te lo prohíba, ¿no? Eso es algo de cajón, algo muy sencillo de entender, ¿no? Nos has explicado lo del Radio Club de Tenerife o Radio Club Tenerife actualmente, que sigue siendo la denominación. Muchos hemos pensado, digo, que tiene algo que ver con el mundo de la radio y de la radioficción, obviamente, pero efectivamente lo de Radio Club no es algo que le vino de manera inopinada, sino que tiene su fundamento, ¿no? Sí, un poco lo que comenté antes, ¿no? O sea, ese radio club que se reunió al lado de toda esta gente, la principal misión era eso, tener un medio, no solamente para hablar con Venezuela, sino ya en la época de la onda media se pusieron muy de moda los mensajes en la radio, ¿no? Y los discos dedicados, ¿te acuerdas de los discos? No, tú eres muy joven, no te puedes acordar de eso. No, sí me acuerdo. Y este disco se lo dedicamos. En algunas emisoras de onda corta, todavía sigue siendo una, digamos, una parte de la programación, ¿eh? Claro, entonces tú llamabas a la emisora, pasabas o ibas por allí o mandabas una carta. En aquel tiempo eran mucho más los mensajes que se mandaban por carta que de otra forma, porque ya te digo, teléfonos había poquitos y muy caros, pero bueno, te acercabas por allí, le mandabas una carta y le decías, pues me gustaría dedicarle el disco de Manolo Escobar pues a mi novia que está en Tacoronte. Pues, ¿y cómo se llama tu novia? Pues Pepita. Pues este mensaje va dedicado a Pepita y te ponemos el disco de Manolo Escobar. Bueno, eso dio lugar, de alguna manera, a comercializar un poco esto. Vale, de acuerdo, yo te presto el servicio, tú mandas el no sé qué, pero por lo menos paga una pequeña cuota para ayudar a los gastos de esto. Pues mira, pagas 10 pesetas, nos pagas una cuota de 10 pesetas mensuales y tú puedes dedicar todos los discos que tú quieras, ¿no? Y el que no paga los 10 euros, perdón, 10 pesetas, son unos pocos céntimos de hora, el que no pagaba eso, pues no tenía derecho por lo menos, a dedicar un disco a lo mejor sí, pero no a dedicar demasiado, porque te decía, no, mira, paga la cuota porque es lo lógico. Sí. Ahora que has hablado de Venezuela, de Cuba, de esos países que tienen mucha vinculación, han tenido y tendrán siempre, porque todavía quedan familias y generaciones allá, y me acuerdo de un programa que hicimos dedicado a Sito Simancas, a 8 Kilo Tango, que hablando de la relación, la simbiosis que hay entre radioafición y radiodifusión, que es muy grande, tú lo has descrito muy bien y en el libro viene expresamente en el contenido, vienen muchísimas relaciones de ese tipo en muchas emisoras. Recuerdo que él hacía, y sigue haciéndolo, ¿no? Creo que todavía él está ahí al pie del cañón, correcto, sí. Se le han hecho múltiples homenajes. Él tiene una estatua, por cierto, una estatua ahí en el paseo en La Gomera,
y la verdad que en la radioafición y la radio ahí había como un entronque ahí, ¿no? Unos caminos Sí, que convergían, ¿no? sí. Dedico también varias páginas a Cito, con el cual me une muy buena amistad de hace muchísimos años también. Y te voy a contar una anécdota que aparece en el libro simplemente, ¿no? Él aún no tenía indicativo de radioaficionado con esto, ¿no? Por aquella época, te estoy hablando de los años 60, 63, 64, no recuerdo con exactitud, en los años 60, eh, había una empresa dedicada a la agricultura, principalmente al plátano, en La Gomera, que los dueños eran de aquí, una familia muy conocida aquí en Tenerife, y que hacían sus desplazamientos a La Gomera en una avioneta, ¿no? Iban en una avioneta donde iban 3, 4 personas como máximo, y hacían la mayor parte de los traslados a eso, ¿no? En una ocasión se perdió la avioneta, no sabía nada de él, y el único que sabía algo de esta historia era Cito. Y le dijeron, Cito, que estamos localizando la avioneta y que no hay manera de tocar. Les digo al final, para no contarles todo. Cito acabó por hacerse controlador aéreo porque fue capaz de localizar la avioneta y poder hablar con ellos. La avioneta al final cayó al mar, pudieron rescatarlo y no hubo ninguna tragedia personal, pero eso lo contó realmente un sobrino suyo, y yo he recogido esa historia y está también recogida en el libro. Y así mismo nos lo contó también él en primera persona en su día, y la verdad que es algo increíble, ¿no? Que una persona llegue a controlar ahí. Y bueno, él estaba prácticamente cuando había algún desaparecido. Aparte de que llegaban a su casa gente que tenía familia en Venezuela. No sé si era Radio Tagoror, no recuerdo, o radio, no recuerdo la radio que él maneja ahí, pero iban allí a hacer llamadas directamente que escuchaban vía radio, ¿no? Me imagino que la onda media, que ahora ya cada vez tiene menos infraestructura, es una banda muy en la que al inicio muy interesante, ¿no? Para poder abarcar todo lo que es el territorio del archipiélago, incluso la África continental, ¿no? Sí, sí, luego hablaremos un poquito más de eso. No, la onda media está prácticamente fuera de órbita, valga la expresión para esto. Siguen habiendo todavía algunas emisoras que transmiten en esas bandas por necesidad, no por conveniencia, y desde luego nunca por negocio, ¿no? Porque hoy en día esas emisoras no son nada rentables, pero sí son necesarias. O sea, hay muchos sitios donde necesitas la onda media, donde necesitas la onda corta para llegar a determinados lugares que no puedes llegar de una manera, ¿no? Imagínense en esas selvas, en el Amazonas, en esa África, con unos territorios inmensos, donde una emisora de frecuencia modulada no llega a ningún sitio. Una emisora de frecuencia modulada, por muy bien que la instale, por muchos kilovatios que le metas, tiene un alcance de 10, 15 kilómetros, y de ahí no pasa porque la curvatura de la Tierra, las montañas y eso, pues no te la dejan llegar. Pero en onda media sí. En onda media la puedes escuchar por la mañana o a mediodía o por la tarde o por la noche, pues dependiendo de las condiciones de propagación, puedes escuchar todavía onda media, y no digamos de onda corta, cuando hagamos de... Entonces, muchísimas veces me hablan en muchísimos términos cuando me dice, no, es que la radio ha muerto, la radio ya no existe. No digas boberías, ¿cómo va a decir que la radio ha muerto? Tengo un montón de argumentos para echarte abajo eso. Luego comentaremos un poco sobre ese tema. La radio no solamente no ha muerto, la radio sigue totalmente viva y seguirá viva durante mucho tiempo. Otra cosa es que la radioafición no crezca al nivel que crecía en los años 70, porque en aquella época todo el mundo se quería hacer radioaficionado pues para participar en todas estas cosas que yo estaba contando hace un momento, ¿no? Yo también quiero ser radioaficionado porque también tengo un pariente o mi novia que está en no sé qué, y con una emisora puedo hablar con ellos. Hoy en día no lo necesito, hoy en día echas mano del teléfono móvil y hablas con cualquier lugar del mundo. Entonces no necesitas para la radio. Entonces una gran avalancha de personas que se integraron en el mundo de la radioafición, al cabo de 20 años desaparecieron otra vez, con lo cual las curvas de número de radioafición a nivel mundial
crecieron de una forma espeluznante y luego en los años 80, 90, 2000 cayeron otra vez en picado. Pero el principio y el final sigue siendo prácticamente el mismo. El número de radioaficionados que había antes de eso y el que hay es prácticamente el mismo. O sea, la radioafición, si quitamos ese pico, la radioafición sigue estando exactamente a los mismos niveles. ¿Y cómo es posible si ahora ya no lo necesita? No necesito hacer lo que hacía ahora, en aquella época, pero es que ahora hago un montón más de cosas que antes no podía hacer y que antes no tenía medios. Pero no quiero enrollarme. Yo recuerdo una anécdota hablando de la onda media. Estando en Marruecos, casi en el Atlas, me encontré ahí cerca del Turcal, unos porteadores que iban con su burrito y todo eso. Y quieres creer que estaban escuchando Radio Nacional de Canarias. La verdad que nunca me imaginé que en ese momento que iba a llegar y se escuchaba estupendamente. Ellos no entendían casi nada de español, pero yo no sé por qué dicen que era la única emisora que se escuchaba en esa zona. Y claro, no había FM en aquella zona, no había FM, no había nada. Y la onda media pudo llegar a esos extremos, ¿no? Me llamó mucho la atención. Con su burrito, porteando ahí a los montañeros que estábamos, ¿no? Perfectamente. En la práctica, antes comentaste que también aparece en un apartado importante dentro de este libro, una referencia a África española. Nosotros, España sigue teniendo representación en África. O sea, todavía Ceuta y Melilla siguen siendo territorios españoles, ¿no? Pero a mediados del siglo pasado y mucho más en el siglo anterior o a principios de eso, las posesiones españolas en África eran muchísimo más extensas, ¿no? Concretamente, enfrente de las costas españolas existía una zona que se denominó el Sáhara español. El Sáhara español llegó a ser provincia española, fue la provincia 53, perdón, con los mismos derechos que cualquier otra provincia en el territorio nacional. Los mismos derechos que tenía Madrid, Barcelona o Las Palmas o Tenerife, ¿no? Después, por una serie de razones que prefiero no entrar en este momento, si es necesario lo haré en otra ocasión, pues esas pertenencias españolas pues fueron desapareciendo. Unas desaparecieron porque tenían que desaparecer, porque realmente el Estado español era usurpador de determinados territorios, como lo era también en Bélgica. Todos recordamos el Congo belga. No, el Congo belga nunca ha sido belga. Fue belga porque Bélgica se lo apropió. De eso podemos hablar en otro momento, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hizo el Estado español cuando creó la provincia 53 del Sáhara español fue montar un centro emisor en el Aaiún. Lo que pasa es que no le pusieron el nombre de Radio Nacional de España, sino de Radio Sáhara. Hablo también extensamente de ese tema en el libro, ¿no? Radio Sáhara se montó primero en el Aaiún y posteriormente se montó también otra estación en Villa Cisneros y se hacía un radioenlace. Curiosamente, el radioenlace se hacía en SSB, o sea, en banda lateral única. Qué gracioso. ¿Y quién lo montó? El radioaficionado, por supuesto. O sea, claro. Los técnicos que iban que se ocuparon de todo eso. El montaje vinieron unas empresas especializadas, unas empresas alemanas contratadas por el Estado español, que fueron los que pusieron en marcha esas estaciones, digamos, a nivel comercial, por llamarlo, o a nivel estatal en este caso, ¿no? Entonces eran EAJ 62, EAJ 52, perdón, EAJ 40, me he perdido. EAJ 52, sí. EAJ 52, que era la estación que estaba en el Aaiún, y EAJ 53 la que estaba, no, o al revés. Ya, me armo un poco el lío, mi cabeza ya no funciona muy bien, ¿no? O sea, una en Villa Cisneros y la otra, pero trabajaban en paralelo, o sea, no eran estudios independientes, sino, es decir, eran emisoras independientes, pero que estaban enlazadas por un sistema, y ese sistema
todo lo que había que hacer en relación con ese tema, cada vez que había que ajustar un equipo, cada vez que había que ajustar una antena, que había que ajustar un equipo y tal y cual, iban los técnicos de aquí, de Radio Nacional de España, del centro emisor del Atlántico, se desplazaban allí, hacían el trabajo que tenían que hacer y regresaban otra vez. Bueno, había que hablar también un poco de la labor divulgadora, educadora de Radio ECA, que en Canarias ha sido un hito también, ¿no? Y yo recuerdo de algún saharaui que aprendió español a través de los cursos que hacía y que transmitía en onda media, creo recordar, hasta hace poco. No sé si sigue transmitiendo todavía en onda media, pero lo hacía hasta hace poco. No, en onda media creo que no. Incluso en frecuencia modulada cada vez son menos el número de emisiones porque cada vez se va más a las transmisiones digitales, ¿no? O sea, hoy en día cualquier persona, el tener que comprarse un aparato de radio y montar una antena para escuchar bien esa emisora y tal cual, no tienes ninguna necesidad porque echas mano del teléfono móvil y tienes todo allí. Entonces, no es necesario eso. Se está haciendo no solamente en Canarias, se está haciendo en representaciones de Radio ECA en determinados lugares del mundo, sobre todo muy cerquita en África, en Senegal, en una serie de puntos. Hay delegaciones de Radio ECA que siguen exactamente la misma línea y siguen haciendo lo que han venido haciendo durante 50 años, ¿no? Una experiencia también importante, no sé si la tuviste en cuenta, del Radio Club de la URE de Las Palmas, la URL, tuvo en el tiempo del Ecoalfa 8 Xilófono Sierra, creo que era, Xilófono, el presidente tuvo una emisora de radio, de FM, inclusive creo que llegó a tener hasta una emisora de televisión local, en analógico, en aquel tiempo, y hacía conexiones. Recuerdo que ellos tenían una parabólica que la conectaban a un satélite en el Atlántico Medio, y ponían telenovelas mexicanas en aquel momento. Yo lo recuerdo, que es una experiencia también para que se vea un poco la relación entre la radioafición y la radio comercial o difusora, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso no, digamos que no era demasiado legal, pero sí teníamos una posibilidad legal de hacerlo. Es decir, yo recuerdo no tan pronto, pero por los años 70 y poco, yo tuve en casa una estación de televisión que era la EAOYHZ en televisión y tenía un televisor muy similar a ese que tienes detrás de ti, que lo utilizaba de monitor. Y entonces yo podía hablar con otros radioaficionados que tenían equipos similares en ATV, Amateur Televisión, Amateur Televisión sería un poco la traducción, ATV, y nosotros transmitíamos primero en 432, en 70 centímetros, hacíamos la transmisión, y la interconexión entre uno y otro lo hacíamos en 2 metros, ¿no? Concretamente en 145-725 era la frecuencia que utilizábamos eso, ¿no? No, 144-725. Entonces hacíamos el retorno en esa frecuencia y la emisión la hacíamos en directo en 70 centímetros. Luego empezamos a tener problemas con eso porque llegó a haber un repetidor en la cumbre o en no sé dónde, que estaba funcionando en pruebas, algo así. Sí. Recuerdo. Sí, pero hubo que abandonar esa frecuencia porque por esa época ya todos los canales de televisión empezaron a tener en cuenta que anterior a eso aquí no había más que un canal. Televisión española en el canal 3, en analógico, con la emisora, había una emisora en Las Palmas y otra en Tenerife, y el centro de emisores estaba en el Teide, desde allí se emitía la señal, ¿no? Y se emitía a un repetidor en Las Palmas. Y yo me acuerdo en Fuerteventura concretamente, allí tuvimos un radioaficionado muy importante, Justo Benedicto, Europa-Japón, EA8EJ. Era el teniente coronel, era jefe del batallón de infantería que estaba allí y que además de militar era radioaficionado y un gran radioaficionado además, ¿no? Una de las grandes colaboraciones que hizo Justo Benedicto en aquella época con el alcalde, con el presidente del Cabildo y con el delegado del gobierno y tal y cual, fue
hacer un cursillo, enseñar a un grupo de chiquillos a hacer una antena cuadrangular cúbica para recibir la señal de televisión española desde el Teide. Él les enseñó a hacer el cuadro, dos cuadros concretamente, uno hacía de receptor y el otro de reflector, y ponerlo en un lugar determinado, y con eso veían perfectamente la señal de televisión española en Puerto del Rosario y en los demás sitios. Es otra forma de colaboración del mundo de la radiodifusión con la población en general, ¿no? Aquí que hay una emisora que se llama Radio Catedral de Las Palmas. Sí. No sé, me llamó la atención. No sé si va por la vía de como estamos ahora Radio María, o era una emisora que solo tenía una finalidad ascética, ¿no? No. Bueno, esa emisora se montó por iniciativa del obispo de aquella época, el señor Bildain. El obispo Bildain fue un hombre muy importante en aquella época y muy influyente. Se decía que era amigo personal de Franco, y además se cuenta una anécdota de aquella época, ¿no? En una de las primeras visitas que hizo Franco a Las Palmas, las huestes, entre comillas, de Franco pidieron al obispo que Franco participara en la procesión bajo palio a continuación del Santísimo. El obispo Bildain puso el grito en el cielo y dijo: ¿qué dice usted? Franco bajo palio, ni se le ocurra, ni se le ocurra. Lo excomulgo antes, ¿no? Se negó a autorizar los carnavales. El obispo que estaba en Tenerife en ese momento, el obispo Pérez Cáceres, de Rendón, consintió que se crearan los carnavales aquí, cambiándole el nombre. No se llamaban carnavales, se llamaban las fiestas de invierno. Entonces, como fiestas de invierno, se empezaron a celebrar carnavales en Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas, el obispo Bildain lo prohibió terminantemente. Aquí no se celebran, mientras yo esté aquí no se celebran los carnavales, ¿no? Una emisora que se llama Eco Charlie, bueno, mejor dicho, S25, ¿no? Que es la voz la voz del Valle. Háblanos un poquito, bueno, hablamos de EA, no sé qué diferencia hay entre si es una emisora de menor categoría o por qué se le puso ese acrónimo S25. No, bueno, es que ten en cuenta una cosa, la denominación de las emisoras, en el más amplio sentido de la palabra, ha habido un montón de cambios desde que se crearon los primeros sistemas, ¿no? Allá por el año 20 y tantos, 26, 27 del siglo pasado, se creó unas comisiones internacionales para unificar los criterios de la acreditación, no de las emisoras de radioaficionados, sino de las emisoras, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces, a cada tipo de emisora se le asignaba un tipo de letra de acuerdo con el tipo de emisión que se iban a hacer. Entonces, a España, todas las concesiones que se dieron a España empezaban por la letra E de España, ¿no? Que, como dije antes, en inglés no serviría eso. Entonces, concretamente, las emisoras de radioaficionados de aquella época eran Eco Radio Fósforo, es decir, ERT, empezaban todas por emisora radio terrestre, terrenal, no sé muy bien cuál era, seguido de un número. Entonces, don Jacinto Casariego, por ejemplo, el primer indicativo que tuvo allá por el año 28, 29, era RT 231. Ese era su indicativo. Luego, con el tiempo, concretamente a raíz de la Primera República Española, se cambió esa denominación por la nueva de los ecoalfa. Y según los tiempos se fueron modificando, hubo una época, de eso no hace tanto tiempo, que se crearon como 3 categorías, ¿no? Los ecoalfa, los ecobravo y los ecocharlie. Entonces, la gama superior, los veteranos, los más que sabían y tal y cual, eran ecoalfa. Los ecobravo solo tenían derecho a utilizar las estaciones en bandas de V y UHF. Y los ecocharlie solo podían transmitir en bandas cortas, pero
con una restricción en cuanto, en fin, esto en cuanto a radioaficionados. Lo mismo sucedía con las emisoras comerciales, ¿no? Según fueran emisoras locales o emisoras territoriales o emisoras nacionales, del golpe tenían una denominación. Las primeras emisoras en España empezaron con EAJ. Por ejemplo, la primera emisora que se creó en España fue EAJ1, que fue Radio Barcelona. Fue la primera emisora que se nos creó. Y EAJ2 fue Radio Madrid. Aunque también se dice que EAJ2, Radio Madrid, empezó a transmitir antes que EAJ1 en Barcelona. Pero bueno, son anécdotas que van quedando. Todo esto es lo que te indica el por qué a uno se le denomina de una forma y otros de otra, ¿no? Hemos hablado también de las infraestructuras, ¿no? Las radioemisores. Y eso yo creo que ha sido siempre una infraestructura emblemática, ¿no? Cuando pasábamos por las carreteras o por alguna... Ver ese tipo de infraestructuras con grandes antenas, con, me imagino, grandes potencias, ¿no? Háblanos un poquito de la experiencia de esos radios emisores, ¿no? ¿Te refieres a radioemisores comerciales sí, o radioaficionados que tenían grandes equipos? Bueno, no, comerciales me refiero. Lo hay. Sí, bueno, también lo ha habido, pero bueno, me refiero a los comerciales. No, los comerciales, no sé, a lo mejor creo que debo darte solamente una referencia, que es la de el Centro Emisor Atlántico. O sea, Radio Nacional de España montó el equipo más grande, más gordo y más importante que se ha creado nunca en el archipiélago canario. Y tenía varias razones para eso, ¿no? La principal razón es que estamos en un archipiélago compuesto con un montón de islas montañosas, con lo cual no te vale una emisora pequeñita en un rincón del patio de tu casa. Tienes que ponerla en un lugar lo más alto posible y con la mayor cantidad de kilovatios posible para que puedas llegar al mayor número posible de poblaciones. Tienes que llegar a cuanto más lejos mejor, ¿no? Entonces, en Canarias tuvimos una de las primeras emisoras de muchos kilovatios, de muchos cientos de kilovatios, porque si no, no llegabas, ¿no? Y después había otra razón que no tiene tanta relación con eso, que era el África española que hablábamos antes. Allí tenemos el Sáhara español, y el Sáhara español, Marruecos o Argelia o Mauritania o no sé qué, nos podían bloquear en cualquier momento, pero el centro emisor del Atlántico no llegaba. Y de aquí se hacían muchísimas emisoras, de aquí se hacían muchísimas emisiones dedicadas a África, dedicadas al mundo árabe, al mundo, a los españoles que vivían allí y a los que no eran españoles que también querían vivir allí, ¿no? Esto que tú comentabas antes con el burrito tiene mucho que ver con esto que hablamos. Sí, la verdad es que me llamó la atención, y no sé si hubo alguna emisora de onda corta. Pues sé, por ejemplo, que La Voz de América buscaba ubicaciones. Yo creo que hay alguna ahí en Tánger y no sé dónde más, y la BBC y todo eso. No sé si, siendo Canarias un sitio estratégico en el mundo diesismo, hablando de radioaficionados, no sé si alguna emisora de onda corta llegó a plantearse crear una infraestructura aquí para transmitir en ondas cortas, ¿no? Que yo sepa directamente no. Lo que sí hicieron y hacen en la actualidad es manejar grandes grupos. O sea, hoy hablamos, por ejemplo, de la SER, Radio Club Tenerife, EAJ43, y Radio Las Palmas, EAJ50. En aquella época fueron emisoras, como dije antes, creadas por radioaficionados, que luego se convirtieron en emisoras comerciales y que siguieron su andadura como emisoras comerciales. Pero luego, con el paso del tiempo, se fueron unificando entre ellos, se fueron formando grupos a nivel nacional que compraban grupos de emisoras, y ya hoy en día Radio Club Tenerife o Radio Las Palmas conservan el nombre, pero la estructura que está detrás es la cadena COPE o la cadena SER. ¿Y quién son los dueños de la cadena COPE y la cadena SER? Si nos metemos en Google y empezamos a escarbar, aparecen muchos nombres raros por ahí. Sí, bueno, no sé, háblanos un poquito cómo poder adquirir el libro, que es una obra de referencia para el que le guste conocer la historia de la radiodifusión en Canarias,
y también para radioaficionados, ¿no? Que de alguna manera nos sentimos identificados con esos inicios, ¿no? En los albores del comienzo de la radiodifusión, ¿no? Sí. En este momento tenemos dos grandes plataformas, ¿no? La primera es Amazon. Este libro ha sido editado y comercializado por Amazon a nivel mundial. Aquí aparece su código y su anagrama y demás. Y a Amazon se puede pedir directamente desde cualquier lugar del mundo, salvo los países donde Amazon todavía no tiene representación, como es Corea del Norte y alguno más. Hay 4 o 5 países en el mundo donde Amazon no tiene relación directa, con lo cual... Sí, voy a poner ahí un enlace en el grupo para el enlace de Amazon para que tengan ahí. De lo demás no hace falta, o sea, simplemente con escribir el título del libro, también se puede hacer por la referencia, pero es mucho más fácil poner el título del libro, Radio en Canarias y África Española, Amazon, y automáticamente te lleva a la página de Amazon donde está el libro. Y lo único que tienes que hacer es pinchar yo lo quiero, te lo mandan a tu casa y punto. O sea, es así de sencillo. El pequeño inconveniente que tiene ese sistema es que tienes que pagar los gastos de envío, ¿no? No es demasiado, en este momento creo que son... No, incluso que Amazon tiene problemas con Canarias, sin embargo, a nivel de libros no hay ningún inconveniente, te los envían a Canarias. No está sujeto, es una de las mercaderías que no está sujeto al impuesto IGIC y esas cosas. Y además te lo descuentan. O sea, el libro, el valor básico del libro son 20 euros, pero si lo pides de Canarias te cobran 18,90 y tanto, no llega a los 19 euros, más los gastos de envío también son. Bueno, entonces yo digo, esta es la plataforma internacional que lo pueden pedir desde cualquier lugar del mundo donde Amazon tenga habilitación. La otra plataforma es un poco más local, que es Agapea, todos lo conocemos también. Sí. Agapea también lo sirve sin gastos de IG en este caso, y sin gastos de envío. Solo el pequeño detalle ese. Y hay librerías, aquí en Las Palmas hay librerías que, por cierto, hacen eventos casi semanales. Yo recibo bastante información, incluso yo creo que en Tenerife también, y casi todas las capitales de provincia hay una, al igual que la Casa del Libro, Agapea es una de las referencias a nivel de libros, digamos in situ, ¿no? Presencial, ¿no? Que todavía queda. Sí, bueno, eso te puedo comentar un par de cosas, ¿no? Yo, perdón que me pongo adelante, pero Conchi está detrás. Conchi tiene un libro que se llama Mi vida en el Sáhara. Ella trabajó en Radio Nacional de España y además también es radioaficionada, el B8 de Coindia, y tiene mucha relación con esto, ¿no? Los dos tenemos contratado con Agapea la distribución de nuestros respectivos libros, y nos hemos tenido que poner en cola porque el problema que tiene Agapea es que no tiene semanas suficientes para poder hacer ese tipo de eventos donde quiera que se lo pidan, ¿no? Y entonces nos han prometido que para allá, para el mes de junio, podemos hacer algún evento aquí en Tenerife. El de Las Palmas todavía no tenemos fecha, pero creemos que aquí en junio podemos hacerlo. Independientemente de eso... en Las Palmas te esperamos a Conchi. Por supuesto que lo que tenemos previsto hacerlo, porque ellos mismos lo montarían, es decir, ellos montarían un stand en su delegación, ellos llevarían los ejemplares y lo distribuirían directamente allí, sin gastos de envío, eso es importante. Si ahora lo piden a Agapea, tanto a Las Palmas como aquí a Tenerife, cualquiera que lo quiera pedir el libro, se lo envían sin gastos de envío. Es la pequeña diferencia que hay entre Amazon y Agapea. O sea, Agapea te lo manda sin cobrarte nada, te lo manda, y vale 19, no recuerdo el pico exactamente ahora, pero te lo mandan directamente, en 48 horas lo tienes en tu casa, mientras que Amazon le cuesta más un poquito en eso y te cobra los 5 o 6 eurillos si los cobran. ¿Qué hubieras querido incorporar en el libro y que por alguna razón no lo has podido hacer? Un millón de cosas, José.
un millón de cosas. Primero tengo que decir una cosa. La razón fundamental, básica, para crear este libro era que hay infinidad de historias, infinidad de casos, infinidad de radioaficionados, infinidad de personas que han tenido, que tienen incluso en la actualidad mucha relación con la radio, que casi nadie conoce y que casi nadie sabe. Yo estoy seguro de que muchas de estas cosas que les he contado ahora, pues a la mayor parte de la gente les suena chino. Pueden pensar que estoy hablando, inventándome una novela. No, no, no. Todo está sacado de la realidad. Entonces, yo creo que era triste que todas estas historias, que toda esta información que se ha ido creando en más de un siglo, simplemente se perdiera, porque dentro de unos años nadie se acuerda de esto. Nadie se acuerda de que existió este tema. Nadie sabe que existió un señor que se llamó Jacinto Casariego, o que se llamó Agustín Barbusano, o que se llamó no sé qué, que se creó, que se hizo, que cuál fue el origen, que cómo se creó, cómo fue a parar. Hoy, si queremos saber algo de la NASA, tenemos un montón de páginas dedicadas a la NASA. Puedes saber de la NASA hasta la talla de calcetines que utiliza cualquier astronauta. Pero si quieres saber cualquiera de estos datos, no hay nada escrito en ningún sitio. Y lo que pretendía de alguna manera era dejar constancia de esto, ¿no? Hombres como tú que ya no necesitamos inteligencia artificial, que tenemos una inteligencia natural de personas que todavía están con nosotros, que nos pueden orientar y la verdad que eso es, conocer nuestra historia es rendir el tributo que se merece, ¿no? Y sobre todo darle el fiel homenaje, ¿no? A aquellos que, bueno, que ya no están entre nosotros, pero que tuvieron una aportación decisiva, ¿no? En lo que tenemos ahora de la radio comercial, lo que es la SER, lo que es cuando mucha gente habla de la SER, de la COPE y tal, no saben realmente, sobre todo aquí en Canarias, en lo que respecta a las islas, el archipiélago, por qué y cómo nació, ¿no? Y aquí puedes, en el dichoso librito de las narices, puedes conseguir cosas de estas. Me preguntaste antes qué se me quedó en el tintero, qué es lo que no he incorporado aquí. Millones de cosas. He tenido la suerte y el honor en muchísimas ocasiones de conocer a gente importantísima en todos sitios, de conocer personas, de conocer astronautas, de conocer cosmonautas, de conocer premios Nobel, conocer un montón de gente que con la que me he relacionado a través de esto. Tú sabes el orgullo y satisfacción, como decía Acero JC en sus buenos momentos, de poder presumir, y además presumo abiertamente, de eso no me escondo para hacerlo. Es decir, yo conozco a fulanito de tal, yo he tenido la ocasión de hablar con fulanito de tal, yo he tenido la ocasión de hablar con un astronauta a bordo de una nave espacial. ¿De qué me estás hablando? ¿De enanitos verdes? No. Te estoy hablando de realidades que son fáciles de demostrar. Sí, la verdad que es una pena que todo eso se pierda. Que los radioaficionados tenemos que tener orgullo porque llevamos un bagaje, es una radioafición que nos aporta mucho. ¿Y qué proyecto tienes para, bueno, si o te gustaría llegar a plasmar en otro libro, otra iniciativa, algo que te gustaría, que todavía tienes esa espinita todavía ahí? Tengo varias espinitas en relación con eso. Hace varios años, hace como 4 años concretamente, tuve el honor y el privilegio también de estar en Barcelona con Pedro Fernández, a uno Yankee Oscar, para la primera edición de mi libro anterior sobre el tema de satélite. Tengo un ejemplar por aquí, creo. Sí, ahí está. Este libro
lo editó Marcombo en Barcelona. Se sigue totalmente activo, se sigue vendiendo en todo el territorio nacional y curiosamente se vende muchísimo más en Centro y Sudamérica que en España. Cierto, sí, te lo escuché hablar, ese detalle. Sí, Es una referencia en Sudamérica. Bueno, aparte de que Marcombo tenía muy buena infraestructura en México y Argentina. Claro. No Marcombo personalmente, sino lo que tiene es acuerdos con editoriales, una de ellas centrada en México concretamente, que luego tiene una red de distribución en todo Centro y Sudamérica. Y entonces, claro, antiguamente, cuando hablo de antiguamente, hablo de hace 20 años, ¿no? Un libro como este, si te lo pedían desde Cuba o desde Venezuela o desde Argentina, tenías que ponerlo en un sobre muy bien empaquetado para que no se rompiera, ponerlo a los correos y mandarlo. Te costaba más del doble de lo que valía el propio libro. Entonces, pues la gente se retrae. Oye, mira, yo estoy dispuesto a pagar 20 euros por el libro, pero no 40 o 50 porque me lo manden desde ese libro. Bueno, ahora quizá con Amazon eso ya no. Incluso Marcombo. O sea, este libro, por ejemplo, ya no se manda a México. Se manda en una cosita como esta, por internet, mandas el contenido del libro, allí se imprime y se distribuye directamente desde México, desde Perú, desde Argentina, desde Chile. Sí, como suelen estar haciendo ahora con los periódicos extranjeros aquí en el sur de Gran Canaria, que ya no los mandan. Antes me acuerdo que los enviaban en avión de un día para otro, no tenía, y ahora le mandan toda la información, lo imprimen aquí en una imprenta de aquí y se ve ese Telegram o ese periódico del día, lo ven como si lo tuvieran. Al mismo tiempo, claro. Al mismo tiempo que está saliendo en Madrid, está saliendo también en Las Palmas de Tenerife, ¿no? Correcto. Claro, bueno, vamos a ver si es un cambio importante de todos los sistemas de distribución que hay en tantas cosas. El mundo ha cambiado, queda yo recuerdo, me llamó mucho la atención y mucha satisfacción también cuando fui al Corte Inglés aquí en León y Castillo, en Las Palmas, y vi tu libro. Aparte de ver la revista también, estaba la revista de CQ Radio Amateur de aquel entonces y bueno, la verdad que eso para un radioaficionado, estar rodeado de un entorno social tan grande y decir, bueno, este es una insignia, ¿no? de nuestra radioafición, ¿no? Que está ahí. La verdad que eso me llamó mucho la atención y me dio mucha satisfacción de aquel libro que lo compré en la primera edición del libro de satélites. Y la verdad que pues para mí es y lo tengo como uno de los mejores libros de referencia, ¿no? Pues imagínate, José, la satisfacción que yo recibí hace como 2 años o cosas así. Un colega mexicano, X1, no recuerdo ahora el indicativo, asistió a la feria del libro más importante que se celebra en México de Cel, en el Distrito Federal de México. Una feria importantísima de libros donde se editan, se exponen una cantidad enorme de libros. Él es profesor en un instituto en México, se fue con sus chiquillos a dar una vuelta por la feria y al pasar por un determinado stand encontró este libro. Lo compró, se lo enseñó a sus alumnos y me mandó una foto con él y dice, Pablo, tu libro está en la Feria Internacional de México en este momento. No me eché a llorar porque no tenía lágrimas en ese momento. Pero eso es un verdadero DX literario, ¿no? De primer orden. Eso sí que es una satisfacción. Bueno, no sé si algún colega de los que nos estamos en directo ahora mismo, a través de Telegram, si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o duda o lo que fuera, ¿no? Los micrófonos están abiertos para todos, así que adelante. No sé si Joaquín quiere comentar algo, o Raúl, o Rafael. Sí, con permiso. Don Pablo, buenas tardes. Primero que nada. Buenas tardes, Joaquín. Y quítame el don, por favor, que me sobra. Pablo, una inmensa satisfacción escucharte. No tanto ya por tus palabras, sino por la dedicación que has plasmado para recoger todos estos testimonios y irlos plasmando en un libro. Es decir,
Tú mismo has dicho que es la historia que si no, de otra manera, dentro de 3 o 4 o 5 años, nadie se acordará. Entonces, recoger todos aquellos testimonios de hace 80 o 90 años o más, ir recogiendo y plasmando, como bien has dicho, se te han quedado muchas cosas en el tintero, pero irlo recogiendo y todo eso, documentarlo, estructurarlo y ponerlo a disposición del resto de radioaficionados o de cualquier persona interesada en estos temas. No tiene por qué ser radioaficionado. Es una labor loable. Conforme estabas hablando de determinadas personas de allá de Tenerife y de Las Palmas. Yo recuerdo, pues hace ya muchos años, por una cuestión laboral, mi esposa estuvo destinada en Las Palmas. Y recuerdo que, bueno, ella estaba allí y yo estaba aquí, en la península, recién casados. Entonces, en una época en la que pasé allá un mes o mes y medio, compré un walkie que José recordará, bueno, y tú también, Pablo, en Patruno, allí Salvatore Patruno. Patruno, allí en Las Palmas. Y bueno, pues con aquel walkie fui saltando de isla en isla. Yo pensaba, bueno, con el walkie escucharé más que otra cosa. Y me sorprendió muchísimo, estando en Fuerteventura, con el walkie, con la porrilla aquella del walkie, ya es un 411 de aquella época. Están hablando con Las Palmas, están hablando con Tenerife, sentado en la terraza del apartamento donde estábamos, en directo, nada de repetidor, nada, en directo. Y yo decía, Dios mío, sí, con esto allí en la península como mucho llegaré 5 o 6 kilómetros. Y claro, yo tenía entonces 20 y pocos años. Y recuerdo muchos indicativos de aquel entonces que posiblemente tengas en la memoria. Recuerdo además una estación con la que contacté varios días durante aquel mes, que era de Las Palmas, que era EA8 Bravo Bravo, EA8 Bebé, EA8 Bravo Bravo. Recuerdo además el hombre que era... llegó un momento no lo tengo en la memoria en este momento, pero lo miraré, seguro que lo conocí. Llegó un momento que ya casi que nos teníamos como... Esperábamos siempre a salir más o menos a la misma hora. Y entonces empezamos 2 o 3 y acabamos pues en ruedas de 8 o 10. Y comentando todos aquellos temas. Toda aquella información que has ido plasmando durante todos esos años, de no ser por personas como tú, todo eso se perdería. De hecho, se hubiera perdido ya. Y es evidente que, como decías, a muchos de nosotros, pues muchos de aquellos nombres y muchas de aquellas anécdotas, entre comillas, lo de anécdotas, no nos lo hubiéramos imaginado nunca, de no ser por personas como tú que se han dedicado y han hecho un proceso de redacción, de recopilación de información que no es fácil, y sobre todo vivir de primera mano. Importante, vivir de primera mano, no de decir, bueno, me meto en internet, hago una búsqueda y lo que salga lo plasmo por ahí. No. Experiencias propias en el 90% de las cosas. Y en eso, pues, mi más sincera enhorabuena, porque, como bien has dicho, si no es de esta manera, en unos años se habría perdido. Joaquín, buenas tardes, un cordial 73 y muchísimas gracias por tus palabras. Antes te comenté, José, una conversación que mantuve con Pedro Fernández y a uno Yankee Oscar, que dicho entre pasos es para mí el mejor presidente que ha tenido URE en muchísimas décadas. Hablamos de este libro, hablamos de la posibilidad de crear este libro y de crear una colección de libros de este tipo a nivel nacional. Lógicamente, yo por mi origen y porque soy de aquí y porque vivo aquí, pues he tenido mucho contacto con gente de aquí, de las Islas Canarias. Pero yo no podía meterme en ese territorio, hablar de la radioafición en Galicia o en Cataluña o en Valencia o en cualquier otro sitio. Pero seguro que hay más de un EA8HZ por ahí en cada uno de los sitios que saben muchísimo más que yo y que tienen mucho más formación que yo y que podrían escribir cosas por el estilo a esta. No tienen por qué
ser con este tipo de guión. Que hagan algo, pero que lo hagan. Bueno, ahí tenemos el archivo histórico, ¿no? El archivo de Delta Oscar, de A4 Delta Oscar también. El amigo. Y también lo que ha hecho el ¿cómo se llama? Tomás, Ecoalfa 1, ahora no recuerdo el indicativo, vaya. Pero la verdad que son iniciativas por ejemplo, la de Tomás ha digitalizado cantidad de libros, que es un trabajo tedioso, y de donde los haya, porque él decía que si no se digitalizaba, muchas de las cosas se iban a perder, ¿no? Porque son materiales que son indelebles, ¿no? Mantengo buen contacto con Tomás, un buen amigo, y es de los pocos que ha hecho. Claro, él lo ha llevado un poco a un terreno muy concreto y cuenta unas historias muy concretas, ¿no? Hay más radioaficionados, concretamente en Valencia, en la zona alicantina, hay también otros radioaficionados que también hacen este tipo de cosas, pero de una forma sin ganas de meterse demasiado en follones, ¿no? Yo nombro aquí en el libro, pues no lo sé, 100, 150 estaciones diferentes. De los más de 1000 radioaficionados que hemos tenido aquí, yo no los puedo nombrar a todos por varias razones. Primero, porque a muchísimos de ellos ni siquiera llegué a conocerlos, ¿no? Y además por tiempo. He recopilado información pues hasta el año 80, 85 como máximo. De ahí en adelante ya no seguí, entre otras cosas porque son gente que todavía están entre nosotros. El que quiera contarlo, que lo cuente, sigue estando vivo por ahí. Y yo me he centrado más en gente que ya no está con nosotros, que gente que formó parte de nuestra historia. Los otros que cuenten la suya si quieren. Sí, el que has comentado es Juanlu, EA5 Bravo Mike, creo que es, que por cierto está invitado también, lo que él dice que en el tema de expresión oral no quiere, le dice que le da un poquito de miedo, dice que recopilar datos y todo eso sí que es su labor, pero no, dijo que no. Y también Ecoalfa 1, Charlie India Whiskey, creo que es, a ver, si no me equivoco, que es el amigo Tomás. Charlie India Unión, Tomás, Abengón. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante, sublime, extraordinaria que has tenido siendo radioaficionado o por la condición de ser radioaficionado? Te podría comentar muchas. En una vida tan larga, con tantos años detrás, he tenido muchas ocasiones de participar en muchísimas cosas, ¿no? Tengo un poco de dudas si contarte una o contarte otra, porque tengo varias. Bueno, te cuento un poquito de una y otro poquito de otra. ¿No? Una de las más gratificantes a todos los niveles fue hablar con U5 Mir, Sergei Krikalev. De esto hace ya más de 30 años. El saber que al otro lado de una estación en 2 metros estás hablando con un cosmonauta que está a bordo de una nave espacial y que además es de origen ruso, en aquella época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es algo que no se puede describir. Es algo que no puedes decir. Es decir, todos hemos hecho infinidad de contactos, hemos hecho miles de contactos y hablado con miles de personas, pero hablar con uno en concreto de estas características se te encoge el corazón y vamos, eso forma parte ya de tu ADN para el resto de tu vida, ¿no? En otro territorio, en otra cosa, te voy a también a contar otra pequeña anécdota. Un día me llamaron de Radio Nacional de España, concretamente. Me dijeron, Pablo, se ha puesto en contacto con nosotros un médico del Hospital General que tiene un problema. Están haciendo trasplantes de riñón y hay un determinado efecto secundario al hacer la diálisis, que se pierde una determinada sustancia que no se puede recuperar y están perdiendo muchos pacientes a cuenta de eso. Este médico
se ha enterado a través de un simposio que un poco largo de contar, que existe un determinado producto que se puede conseguir en un determinado laboratorio en Estados Unidos que puede servir para resolver ese problema, ¿no? Me han dicho que los radioaficionados son capaces de conseguir medicamentos en cualquier lugar del mundo. ¿Se acuerdan cuando participábamos en ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día eso suena un poco chino. La verdad es que me acongojó, iba a decir una palabrota, pero se entiende perfectamente, ¿no? Veremos qué puede hacer. Me puse en radio, me puse en contacto con una serie de personas, se localizó el laboratorio en Estados Unidos, no había forma de conseguirlo allí, las normas para dispensar ese tipo de medicamentos en Estados Unidos eran muy estrictas, no había forma de conseguirlo, no hubo forma. Pero se supo que había otro laboratorio en Suiza que también lo fabricaba. Entonces nos pusimos en contacto con radioaficionados se pusieron, yo lancé aquello, pero toda la red de radioaficionados que estaban en ese momento metidos en eso, la Red Internacional de la Amistad, en fin, había un montón de redes de eso, consiguieron un radioaficionado que estaba en Suiza, se puso en contacto con ese laboratorio, localizó ese medicamento, lo adquirió y se lo dio a un compañero de él que viajaba a Madrid al día siguiente. Ese colega recogió ese medicamento, lo llevó a Madrid. En Madrid, en el mismo aeropuerto, se lo entregó a un piloto que viajaba a Tenerife y esa misma tarde ese medicamento llegó a ese Tenerife. Me llamaron antes por teléfono, mira, en el vuelo tal de tal hora llega ese medicamento. Llamé al médico, el médico se fue al aeropuerto, recogió ese medicamento y se lo llevó al hospital y empezaron inmediatamente a utilizarlo, ¿no? Quiero destacar solamente un aspecto de eso. No el hecho de que medio mundo se pusiera a trabajar para conseguir ese medicamento. Nadie preguntó cuánto vale ese medicamento. ¿Quién lo va a pagar? Nadie lo preguntó. Nada más. Bueno, la verdad que ha sido ese hecho humanitario, ¿no? De primer orden. Respecto del tema del astronauta o cosmonauta, como suelen decir los rusos, él fue el que estuvo tanto tiempo en el espacio que coincidió con el cambio de régimen político de la Unión Soviética a Rusia, ¿no? El que pudo vivir por esa, digamos, fuera de ese entorno, ¿no? Fuera de la Tierra, ¿eh? De alguna manera. Estuvo 310 días en el espacio. En aquel momento fue el cosmonauta que más tiempo estaba en el espacio, ¿no? Y una de las razones por las cuales nosotros hablábamos con él era precisamente eso. El hombre se aburría allí dando vueltas. Una nave espacial de estas da 19 vueltas a la Tierra al día. 19 vueltas, 19 veces al día ve amanecer y anochecer una persona que dando vueltas por allí, ¿no? Entonces era mucho el tiempo que pasaba allí sin hacer nada y él escuchaba la radio, él tenía su propio indicativo y escuchaba la radio y escuchaba cuando pasaba por un lado y otro, pues escuchaba a gente hablando con uno y otro. Una vez escuchó a alguien de aquí de Tenerife, Luciano, EA8 América México, EA8AM. Alfa Mike, sí. Alfa Mike, habló con él, él fue quien me comentó el contacto y luego organizamos un tinglado y hablamos un montón de gente con él. Ese era el momento en que este hombre estaba allí y no tenía la menor idea de cómo iba a regresar a la Tierra, porque el país del que había salido ya no existía, la URSS había desaparecido. Y ahora, ¿a quién pertenece la base de lanzamiento desde donde salí? ¿A qué país pertenece ahora? ¿A Ucrania? ¿A Rusia? No lo sé. Y bueno, ¿y cómo? Bueno, el hombre se pasó un montón de meses sin tener la menor idea de cómo iba a bajar. Sabía que podía bajar, o sea, él tenía una nave Soyuz adosado a un oro y tal, y en cualquier momento él podía meterse en eso y lanzarse para abajo.
pero no tenía la menor idea de quién lo iba a controlar, quién lo iba a ir a buscar, quién lo iba a recoger, dónde iba a caer, no sabía nada de nada, ¿no? Y fue necesario crear una comisión organizada por astronautas, en este caso sí eran astronautas alemanes, y desde Alemania se organizó todo ese tinglado para mandar otras Soyuz con personas que se ocuparan de, porque la Mir no se podía quedar sola, que se quedaran allí para Sergei poder regresar entonces a Tierra, ¿no? Regresó a Tierra, llegó el hombre muy, muy estropeado, fue demasiado tiempo, lo tuvieron que sacar prácticamente en camilla porque no podía ni caminar. Y fuimos tan golfos, y lo digo con toda sinceridad, fuimos tan golfos que nos pusimos en contacto con él para ver si era capaz de venir a inaugurar el Museo de las Ciencias del Cosmos, que lo íbamos a inaugurar en La Laguna. El Museo de las Ciencias del Cosmos. Y aceptó, y vino, y estuvo con nosotros. Y tuve el honor de conocerlo personalmente. No solamente hablé con él cuando estaba ahí arriba, sino además lo conocí personalmente. Tengo fotos por ahí con él, ¿no? Ese lujazo no me lo quita nadie. O sea. Esa es la verdad que es una experiencia suprema. De todas maneras, vamos a tener próximamente un nuevo astronauta español. Esta semana lo dieron a conocer. Vamos a ver, primero a ver si lo conseguimos que se haga radioaficionado, ¿no? Que le den las letras. Eso es importantísimo para... que sería, me parece, el tercero o el cuarto. Bueno, si Díaz Alegría sea español también, ¿no? Lo ponemos bueno, en la lista. Pero era de padres españoles, sí. Pues sería extraordinario tener un contacto. Se hará radioaficionado. Ya ha sido tocado, ¿eh? Ya ha sido tocado el tema y forma parte de la enseñanza en la NASA. O sea, en la NASA ningún astronauta viaja a la ISS sin hacer el curso de radioaficionado primero, ¿eh? Es obligatorio. Lo mismo que tienen que aprender un montón de cosas, tienen que sacarse su título de radioaficionado. Él lo hará también. Bueno, hemos hablado antes del cosmonauta ruso, decir que existió una nave, ahora se habla de la ISS, pero estamos hablando para los que llegan nuevos, existió una nave que se llamó Mir, que es el antecedente de la Estación Espacial Internacional. La nave donde iba Sergei era el laboratorio espacial Mir, el laboratorio espacial Mir. La inmensa mayoría de los sistemas que se han utilizado posteriormente en la Estación Espacial Internacional, en la ISS, están basados en la enseñanza de lo que hicieron los rusos con la Mir, con una diferencia importante, ¿no? La ISS es muchísimo más grande, como 10 o 15 veces más grande que la Mir, es muchísimo más moderna. La ISS está regida, manejada por un grupo de naciones a nivel internacional, mientras que la Mir era solo de los rusos. O sea, hay muchas diferencias en todos los sentidos, ¿no? De hecho, los astronautas rusos también, los cosmonautas rusos, yo creo que todos conocen la diferencia que hay entre astronauta y cosmonauta, ¿no? O sea, astronauta es el que ha pisado otro astro. Solo un grupo de 16 norteamericanos, americanos, también hubo alguno que no era norteamericano, hay uno y algún otro que no era de nacionalidad norteamericana, que también pisaron la Luna. Por lo tanto, han pisado otro astro, con lo tal tienen el título de astronauta. Los rusos han dado muchas vueltas a la Luna, pero nunca han pisado la Luna. Por lo tanto, son cosmonautas. Han visitado el cosmos, pero no han pisado el cosmos. Esa es una pequeña diferencia. Sí, eso lo desconocía, sabía que ellos se denominaban así, pero no la razón. Mira, qué curioso. Bueno, no sé si Rafael o Raúl, si quieren hacer algún comentario antes de dar por finalizada la net. Adelante. Con tu permiso, José, Pablo, felicidades y enhorabuena por ese trabajo de recopilación y por brindarnos, a los que no hemos tenido la oportunidad de conocer en primera persona, ni siquiera de oídas, esas historias y esa parte de la historia que nos puede pertenecer a todos o que simplemente nos puede resultar interesante o curiosa a muchos. Gracias por recopilarla y por hacerla pública, por traerla de nuevo a este mundo y por darle un soporte que la pueda mantener viva por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Rafa. Es un placer compartir contigo
micrófono y en este caso cámara también. Gracias, Rafael. Y no sé si Raúl, si tiene oportunidad, si está, porque no sé si tiene micro ahí abierto. Creo que no. Bueno, pues damos por finalizada la net del día de hoy. Agradecerte, es un lujazo, como dice Rafa, tenerte por acá, como siempre, ya no es la primera vez. Y espero que no sea la última, porque han quedado ahí pendientes algunos detalles. Y bueno, sí, yo creo que ahí es un bagaje, bueno, denso donde lo haya, ¿no? Así que ese maletín de experiencias hay que ir poquito a poco sacando las cosas a abrir la maleta y sacando pues, los trapos de todo tipo. Así que espero emplazarte en otro momento siempre que tú lo dispongas y tengas ganas de hablar con nosotros, ¿no? Y bueno, y para todos aquellos que lo vean en diferido después, que seguro que son muchísimos más, que es una historia súper interesante que nos pertenece a todos, como dice Rafael, y que no debemos olvidarla, porque quien olvida su propia historia, olvida todo, ¿no? Porque en algunos casos lamentablemente se vuelve a repetir, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. No debería olvidarse. No debería. Esto forma parte de la humanidad. No es un juego, no es un entretenimiento, no es un simple hobby. Es mucho más. Y tú lo sabes perfectamente. Sí, es una... no sé, es una etiqueta que lleva consigo humanidad, cosmopolita, inteligencia, experimentación, innovación, ciencia y física y tecnología, todo en uno. Eso es una bomba de relojería, el mejor hobby del mundo. Así es. Bueno, pues nada, gracias y te emplazamos en otro momento, quizá con otro tema que te sea afín o que tú quieras expresarlo. Aquí tienes las puertas abiertas, por supuesto. Y las ondas, ¿no? Siempre también. Sí, creo que hay un tema que merece la pena comentar en otra ocasión. Ahora ya es demasiado largo. Pero el libro se llama Radio en Canarias y África Española. Antes dimos una pinceladita un poco, sí, pero hay mucho que hablar también sobre la radio en África. Esa África yo creo que es una espinita que todavía, y lamentablemente en nuestros momentos tenemos ahí olvidado, siendo España todavía colonia colonizadora y responsable de ese territorio. Hemos hecho mucha dejación, lamentablemente, de nuestra responsabilidad. Eso creo que también habría que tratarlo en lo que respecta a ese territorio, que es, bueno, aparte de ser una provincia más, fue una interacción, ¿no? Con muchísima gente que en su día también tenían, como dicen, la matrícula, cuando vemos una matrícula de un coche o cuando vemos un carnet de aquellos azules, que tú conoces, de aquellos azules de aquella época, que algunos todavía vivos lo tienen. Y eso creo que es una responsabilidad. Muchos lo conservan todavía. Muchos conservan todavía su DNI. José, muchísimas gracias. Ya te digo, si te parece interesante el tema de África, apúntalo ahí en tu barra de hielo reglamentaria. Ya está. Hablamos eso está hecho. Te tomo la palabra. Así que nada, un saludo. Un 73, como decimos por acá. Y 73 para todos. Y gracias también a tu XYL, porque ella también tiene algo de ascendente de esa experiencia, ¿no? De todo aquello tanto en la radiodifusión como en lo que hemos hablado de los territorios de África continental, de España, la España africana, ¿no? O la África española. Te digo dos pequeños detalles. Ella trabajó en Radio Sáhara, el Radio Nacional de España en el Aaiún, y fue la última mujer en salir de Sáhara el día antes de la invasión de la Marcha Verde. Te dejo con esos dos detalles solamente.
Sí, sí, la verdad que eso es increíble. Bueno, esa parte que la verdad ahí hicieron mucha dejación de funciones y todavía, al día de hoy. Bueno, pues nada, un abrazo, 73. Chao.